yo he puesto algunas, Harvard, Oxford, pues nos estamos imaginando que efectivamente a lo mejor estamos viviendo una ocasión única. Yo así lo he interpretado y así lo vamos a disfrutar. Es verdad que nos ha costado traerla porque llevamos 2 años de negociaciones. Mientras tanto, Raquel además ha sido madre. Tuve la oportunidad de conocer a su chiquitín en mayo cuando le dieron el premio de la crítica de Andalucía. Tiene también el premio de la crítica de 2018. Y para su juventud, como ya están viendo, y su universal dulzura, como le han calificado algunas veces los periodistas, lleva un bagaje de libros y de premios que asusta un poco, da como algo de vértigo. A mí me gustaría decir, aunque después voy a decir alguna cosa más, cosas que ella dice, que crea universos, que exorciza fantasmas y que se reencuentra consigo misma a través de la poesía. También me da a mí la impresión, estoy recortando de cosas que quería decir, ¿vale? Pero luego si puedo las voy a decir. Me da a mí la impresión de que en su trayectoria, que es una poesía en general de unión con el mundo, de gozo, también de reflexión, ha pasado un poco, ha discurrido de más intimista a más general. Esas raíces que desentierra en su último libro, en Matria, que nos ha traído, y luego algunos que hemos podido conseguir, si alguien a lo mejor quiere adquirirlo, nos lo dice. Bueno, pues Matria, que quizás sea el antónimo o a lo mejor el complementario de Patria, es para mi gusto como su obra cumbre, la que refleja una solidaridad con el mundo, una comunión con la naturaleza y como una identificación con los orígenes. Quizá tu libro, Raquel, más vendido o más promocionado han sido Las pequeñas espinas son pequeñas. Yo te he leído en una entrevista decir que pone 2 veces pequeñas porque muchas veces en la vida hay conflictos y que esos conflictos, cuando ha pasado un tiempo, pues resulta que a lo mejor no eran tan importantes, han sido superados por otras alegrías o simplemente por otras circunstancias. Ese es uno de mis libros favoritos. Además, yo que conocí a Raquel en el Instituto Cervantes de Tetuán, tras un agitadísimo viaje que llevabais alguna de las ponentes, enseguida estaba en aquella época, todavía no había triunfado con Las espinas pequeñas, pero me mandó para Mester de Vandalía precisamente un poema de este libro. Yo creo que ese libro marca un poco un antes y un después de los anteriores. Yo he puesto aquí las leyendas de Promontorio, he puesto Croniria, y de alguno de ellos me gustaría que entresacáramos un poco el perfil. El perfil ya lo han visto. Es social, es agradable, es cercana, es sencilla. No parece que estemos ante la insigne figura que definen los críticos. Ella dice las pequeñas espinas son pequeñas, que fue premio Jaén y lo ha editado Hiperión. Dice, yo he venido a ser la ola a la vez que miro el mar. Creo que eso es algo que la define mucho. No hay estatismo en su poesía. Hay indagación, hay un vocabulario muy variado y hay una asociación de ideas y asociaciones también léxicas que cuando uno las lee parece que tenían que estar ahí. Y sin embargo, a ninguno a lo mejor se nos habría ocurrido. Ahora nos va a decir de dónde saca esa originalidad. Y otra cosa, recortando como estoy, que también me hace admirarla, que creo que dice en Diario de un destello, uno de sus primeros libros, es: yo nunca resistí las despedidas, porque en cada una de ellas se marchita la voz de todas las personas que he sido y puedo ser. Creo que esto lo has dicho tú, a lo mejor se lo copia de otro, vete tú a saber. Si es verdad que lo has dicho, yo me sentí muy identificada cuando lo leí. Además, algunas veces de notas que voy tomando, después hago una recopilación y digo, pues es verdad, muchas veces las despedidas, esa forma que tenemos a lo mejor de desgarro, suponen eso, que dejamos de ser una parte de las personas. Otra cosa que me admira de Raquel, aparte de que es una maestra de la escritura y que tiene el don de la poesía desde que era pequeña y que escribe porque es libre y porque a lo mejor le gusta y se siente así bien, aunque por otro lado sea un trabajo,
es que dice, lo he traído aquí en el poema, pero lo voy a leer aquí, dice, que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Eso también me parece que nos va a dar lugar para, además de todo lo que ella diga, para hacerle algunas preguntas y para abrir el coloquio. Después os daré las gracias por haber venido, haré alguna introducción quizá más de algunas cosas, pero de momento, que creo que estáis deseando escucharla, le voy a ceder la voz a nuestra invitada, Raquel Lanceros. Hola, muy buenas tardes. Es verdaderamente un grandísimo placer, un honor, y aunque esto suene repetitivo, en este caso les aseguro que no tiene ni una pizca de retórica, estar aquí esta tarde por todo lo que supone de búsqueda casi a través de los años. Es cierto que tuve la suerte de entrar en contacto con María Jesús en Tetuán hace 10 años. Dios mío, yo pensaba que hacía 3 o 4. En una especie de tour literario muy loco y muy divertido que hicimos unas cuantas poetas españolas, Blanca Andreu, Julieta Valero, Sí. Verónica Aranda por Marruecos, y desde entonces hemos mantenido el contacto. Y tengo que agradecer en primer lugar, mi abuelo decía que la gratitud es la más alta virtud porque contiene a todas las demás. Así que hoy voy a empezar agradeciendo, y son muchas las cosas que tengo que agradecer. En primer lugar, la constancia y la paciencia que ha tenido María Jesús conmigo, porque verdaderamente has insistido mucho de una forma además siempre tan exquisita, tan delicada como es ella, que ustedes la conocen muy bien. Y yo me sentía verdaderamente mal por a veces no poder encontrar una fecha. Han sido sobre todo estos últimos años muy complejos, muy ajetreados. Y por fin, porque las cosas buenas tienen que pasar y el destino se encarga, pues hemos encontrado el momento, y el momento es ahora. Y agradezco mucho también, sobre todo, la presencia de todos ustedes, que ya me he dado cuenta que son buenos amigos de María Jesús, amantes de la cultura, amantes del arte, compañeros, artistas en su gran mayoría, por todos los cauces que el arte nos propone, ¿no? La música, la fotografía, el arte plástico, la literatura, que no son, lo hablaba con una compañera, no dejan de ser impulsos hermanos, abordajes diferentes, pero caminos hacia la misma fuente en realidad, o producto de una misma necesidad, de un mismo impulso interior. Y es un placer también para mí traerles Matria, el libro del que ha hablado María Jesús, que me ha dado muchas alegrías este año, y sí que tengo que ser muy agradecida con los críticos, pero también con el público, que ha recibido muy bien este libro. Y Matria, efectivamente, la idea, la palabra en realidad no es un neologismo bastante antiguo. Lo han empleado muchas personas a lo largo de la historia, y en el campo de la literatura han sido muchos y muchas los que han ido empleando Matria de manera estratégica, dándole un impulso a su significado, que solo se entiende en esa construcción paulatina que ha hecho tanta gente, entre ellos Jorge Luis Borges, Julia Kristeva, Virginia Woolf, Miguel de Unamuno, que nos hablaba de la Matria vasca. Muchas personas que han ido redondeando un término que, bueno, este es personal y no tengo por qué tener razón. Yo lamento que todavía no esté en el diccionario de la Real Academia, porque efectivamente no es un opuesto, pero sí es un complementario de patria. Es un término quizá mucho más inclusivo, porque no alude a unos límites meramente geográficos o administrativos, sino que más bien se refiere a los orígenes, a la identidad, desde un sentido mucho más lato, que abarca lo emocional, que abarca lo artístico, que abarca lo personal, lo biográfico, lo geográfico, lo lingüístico. Y todo eso hace un compuesto
genérico que se llama Matria y que tiene además, digamos, ahora sí en contraposición con la patria, una característica que a mí me gusta mucho, que está en constante crecimiento. Es decir, la patria no es tan sencillo que cambie, tal y como la entendemos. La matria sí, la matria añade nuevos aspectos y nuevos elementos durante toda una vida. Y las personas, los lugares, las palabras con las que nos vamos encontrando, los paisajes hacia los que desarrollamos un vínculo afectivo, empiezan a formar parte de ese todo, que al final es casi la biografía completa que llamamos matria. Entonces la matria está en continua efervescencia, digamos, en continuo crecimiento, y eso me gusta porque no es un término estático y por supuesto está todo el mundo incluido. Alguna vez me han preguntado, ¿la matria no, la matria no es exclusiva de nadie, todo el mundo tiene matria, los hombres tienen matria. Lo digo porque alguna vez me han preguntado, ¿la matria? No. Los hombres, los seres humanos tenemos matria por el hecho de pertenecer a nuestra estirpe. Te voy a interrumpir, pero en realidad es que eso están deseando, ¿eh? Tú hablas de matria y enseguida saltan las alarmas o las garras como para decir si es como un oponente, ¿no? No, en absoluto. De hecho, por ejemplo, en este libro hay muchos poemas dedicados a personajes masculinos. Sí. De hecho, hay un poema que se titula Padre, porque evidentemente el padre de cada uno de nosotros forma parte, no una parte cualquiera, una parte con podio de nuestra matria. Si hay un corazón, una cripta, digamos, de la catedral que es la matria importante, es el padre y es la madre, como son los hijos y como todos los eslabones cercanos de esa larga cadena sentimental, ¿no? a la que uno pertenece. Entonces, sí, no, ya me adelanto lo de los hombres, que por supuesto que tienen matria, como las mujeres tenemos patria. Y no sé si les parece, María Jesús me ha dicho que el formato que ella deseaba un poco para el acto de esta tarde es la charla, el coloquio, pero si les parece podemos empezar compartiendo un poco de poesía, sí, y claro, si les parece ustedes me hacen sugerencias o preguntas o qué sé yo, cuestiones, hasta reproches, ¿no? Si vienen en el tono que los hace María Jesús, hasta Pues yo quería comenzar precisamente porque han venido alumnos de María Jesús a los que les agradezco mucho su presencia y que me consta que tienen después otras obligaciones que les van a hacer ausentarse pronto. Y muchos de ellos son de ciencias. Y precisamente yo ahora estoy trabajando en el punto, desde el terreno académico en la universidad, estoy trabajando con un proyecto que habla del conocimiento como un todo, que culminará en una conferencia en Málaga en febrero. Pero hay mucha gente de muchas universidades de Europa que empiezan a adherirse a esta especie, no voy a decir movimiento, sino idea de que el conocimiento lo parcelamos y hacemos taxonomías necesarias porque hay que abordarlo de alguna manera, pero en realidad forma parte de un todo. Es decir, que esa diferenciación tajante entre letras y ciencias quizá no sea tan exhaustiva desde el punto de vista del conocimiento real. Y prueba de ello es que ellos están aquí hoy en este acto. Y entonces a ellos les dedico un poema que surgió precisamente, si me permiten, como es un poco coloquio, les cuento la intrahistoria, por utilizar otro término unamuniano, del poema. Hace unos 3-4 años surgió en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que saben que es donde el bosón de Higgs descubrieron, etc. Bueno, pues está en Ginebra. Se les ocurrió a los científicos, que comparten bastantes cosas con los poetas. Una de ellas es un afán divulgativo. Ellos quieren que lo que ellos están haciendo, tienen la sensación de que no permea a la sociedad de la calle, y quieren hacer esfuerzos porque eso llegue, porque además, sinceramente, lo que están haciendo es crucial para el futuro de la humanidad, y quieren pues divulgarlo de algún modo. Se les ocurrió hermanar diferentes tipos de artes y de ciencias, y crearon un proyecto que duró varios años, hasta el 2017, duró como 7-8 años, y lo bautizaron Pop Science. Consistía en que cada año se dedicaban a una disciplina artística,
y había un hermanamiento entre los científicos y los artistas, un hermanamiento que culminaba en creación artística por parte de los invitados. Hubo un año que lo dedicaron a poesía, con tanto éxito que al año siguiente lo prolongaron, es decir, que al final fueron 2 años, y digamos que iban poetas de 6 o 7 países de Europa con diferentes lenguas, y yo tuve la suerte de representar a España y nos sometieron a, ellos decían someter, yo creo que nos obsequiaron con 3 días de seminarios intensivos sobre física cuántica, sobre los confines del universo, Nosotros, yo me sentía un poco como volviendo desde luego fuera de mi zona de confort, para mi satisfacción, porque a mí aprender me encanta, pero sí tenía la sensación de parvulario, porque por más que mi empeño y mi concentración estaban puestas en intentar entender, era consciente de que tenía limitaciones graves y por eso me habría gustado tener una formación científica y abogamos por un conocimiento que no nos segregue tanto, sino que nos dé un poco más para poder entenderlos mejor. De todas formas, creo que hubo un mensaje principal que sí captamos todos, y es que, de algún modo, todo trabajo artístico y todo trabajo científico está destinado a intentar descubrir o empujar los límites, ensanchar los límites de la realidad conocida. Y en ese sentido nos sentíamos hermanos. Y salieron muchas cosas de aquellos días en Ginebra, incluida la visita conjunta a la tumba de Jorge Luis Borges, que me honró mucho porque era la única hispanoparlante y me lo sentí como un honor. Pero también salió un poema que les comparto ahora, dedicado especialmente a los muchachos de ciencias, que se titula La contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia. Manejaremos luego complejos celulares telepáticos. Después descubriremos la electricidad. Avistaremos inexploradas costas. Inventaremos más tarde la escritura. Lucharemos montados a caballo. Cazaremos mamuts. Al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. Bueno, como hoy es una tarde de gratitud, porque verdaderamente la amabilidad es casi abrumadora, pues voy a compartir un poema que se titula Mano a mano y que habla precisamente de esto. Mira qué bien me viene. Hay quien tiende a pensar que lo merece todo. Yo prefiero dar gracias. Cruzo mis manos calientes sobre el mundo, sobre la gratitud a salvo del olvido. Pienso en todas las manos, las que abrieron ventanas en los muros, las que besan el trigo para que haya pan, las que cortan el cuero que nos calza. Amo todas las manos, que son, que pueden solas. Son otras manos las que mueven los trenes, otras las que conectan las bombillas, otras las que abastecen los bazares, y serán otras manos, tal vez aún no nacidas, las que caben la tierra que me habrá de cubrir. Hay un poema que tengo sinceramente voluntad de leer hoy. Sí, todavía estamos en el tiempo de lectura.
Yo creo que estamos disfrutando mucho, así que antes de que él haga su trabajo también, que para eso he venido, vamos a escuchártelo. Pues verán, en Matria queda muy claro que yo soy un amante de América Latina, entre otros muchos lugares del mundo, pero en América Latina es cierto que, sobre todo los últimos 10 años que he tenido la suerte de ir con mucha frecuencia y de estar temporadas más largas allí y convivir, si es que se puede llamar convivir a viajes fugaces, pero de alguna forma siempre con maravillosos cicerones que tratan de sí, compartir el sabor local. Yo he encontrado allí muchas cosas. En primer lugar he encontrado, si es que se encuentra alguna vez, pero de encontrarlo sería allí, el sentido hondo de lo que significa hablar español hoy en el mundo. Sinceramente, yo esto no lo he encontrado en España, lo he encontrado en América Latina, por muchas razones diversas. Por todo lo que tiene de bocanada histórica, por todo lo que tiene de dimensión global, por todo lo que tiene de mezcla, que es fundamental para comprender el presente, y por todo lo que tiene de variedad léxica, que eso para los filólogos es un festival. Eso es ya como regalarle a un niño un juguete nuevo, ¿no? Y de pronto esa posibilidad de decir lo mismo de otra manera, ese verse en el espejo reflejado, soy yo, pero soy de otra manera. Me comentaste que se había hecho una edición adaptada con americanismos de Matria, ¿sí? En Colombia salió ahora en septiembre, sí, hubo ciertos términos que los adaptaron con colombianismos para ser más comprensible allá, lo cual a mí me parece un verdadero halago, ¿no? Leer esos poemas ya hermanados con la otra orilla. El caso es que la primera vez que yo tuve la suerte de cruzar el charco fue, tenía 18 años. Y les tengo que decir, para que se entienda un poco mejor, que yo vengo de una familia de emigrantes. Mi madre es natural de Sanabria, mi padre es del oeste de León, forman parte de eso que Antonio Colinas llama el noroeste, como un territorio diferenciado, ¿no? Sí. O que tiene ahí rasgos comunes con Portugal, pero con Galicia, con Asturias. Bueno, el caso es que Argentina, para mí, era desde niña, era una realidad emocional cercana, porque tengo como 5 tíos abuelos enterrados allí, porque otros volvieron y nos trajeron los tangos que después me cantaba mi abuela, porque estaba muy cerca, como lo estaba, por ejemplo, Cuba, donde fueron 2 abuelos míos, como lo estaban muchos países de allá, como lo estaba después Europa, Francia, Alemania, en la segunda riada de migración en los años 60, que a mi familia le ha tocado todas. El caso es que por diferentes razones que no tenían que ver con la inmigración, sino con una aventura amorosa, con 18 años fui a Buenos Aires por primera vez. Y en aquella época, toda mi generación en realidad, no es una cuestión original mía, pero que claro, vivíamos y verdaderamente no ha cambiado mucho, seguimos históricamente en el mismo punto de mucha influencia cultural anglosajona. Una influencia avasalladora, en algunos momentos muy asfixiante. Yo en aquel momento no la sentía aún como tal. Entonces, bueno, cometíamos el error, porque con 18 años se comete muchas veces ese error, al menos yo lo cometía, de asignarle un valor u otro y asignar la característica de démodé, de pasado de moda, de todas estas cosas, que los tangos, las cosas que se cantaban en ese momento, en plena adolescencia, como uno se autoafirma, pues eso era una cosa muy antigua. Y nosotros veíamos películas gringas, escuchábamos música en inglés y éramos otra cosa, ¿no? En mi imaginario les estoy hablando de entonces. En estas voy a Buenos Aires y ahí sucedió algo que a mí me cambió la vida para siempre, mi relación con el idioma, con muchas cosas. Se lo cuento en el poema. Se titula Epifanía en la Boca, por el barrio La Boca. Y tiene un epígrafe de uno de los grandes maestros tanguistas, Enrique Santos Discépolo,
que dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila. La tierra natal cubre como un tatuaje la piel preliminar. Bendita sea la casa de los padres. Todas esas imágenes, ese rumor simiente que vive en cada pecho esperando un instante para poder filtrarse. Escucho la inocencia de mis 18 años, populosa como el estuario del río de la Plata. Aquel irreflexivo desdén hacia lo propio, aquella anglofilia mimética en nombre de la posmodernidad. Entonces tú, la persuasión de tu voz arbolada, la sala de conciertos, en el barrio La Boca, entre Vuelta de Rocha y Caminito, su majestad, el tango. Pasado y porvenir se besan en mi ombligo, si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. Mi corazón secreto emerge de la sombra. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se empecina, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Las palabras preguntan por mi alma. El viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Todas las ocasiones, todos los sueños fértiles de mis antepasados, todas las lluvias de América y de Europa, todos los trajes pulcros de los muertos, todas las despedidas, gauchescas, europeas, indígenas, criollas, todo el ruido del tiempo caminando hacia la libertad, todas las ilusiones fraudulentas, las chapas de metal acanaladas de los conventillos, las palabras que engendran sabor a nuevo mundo, todas las esperanzas, los lemas, los augurios, los cuerpos coagulados, los sombreros, todos los viajes más largos que la vida, todos esos colores de la tierra, la oriunda, la injertada, la regada con sangre y renacida, cruzaron frente a mí en forma de lágrima, lágrimas de mestiza, de migrante, de hermana, de alimento del mar. El sol puede salir también de noche. Yo no he vuelto a olvidar quién soy, de dónde vengo. Bueno, creo que ahora, después de este momento tan emotivo y de tanta intensidad, a lo mejor nuestra cantante favorita de la ciudad, a lo mejor acompañada por su guitarrista de costumbre, a lo mejor nos puede obsequiar con uno de los poemas de Raquel Musicado. Antes hablábamos un poco. Nosotros le mandamos, José Antonio también hace un esfuerzo, le mandamos a Evel a veces con poco tiempo los poemas. Y hay veces que es verdad, no porque no tengan calidad, pero a lo mejor no hay empatía o ella no. Y entonces cuando venimos a veces a esto del Instituto de Estudios CETIES o de la biblioteca, no sabemos si lo habrá conseguido o si a lo mejor pues ha conseguido sacar uno, pero no, parece que le han salido fácilmente, que habéis conectado espiritualmente. Vamos a ver.
Bueno, vaya tarde de emociones. ¿Te ha gustado, Raquel? Es que mira, hay que decirlo que nosotros siempre estamos aquí a lo máximo. Pero estamos en el 50º del Instituto de Estudios Ciutíes, celebrando su fundación. Y aunque José Antonio está intentando que haya una continuidad respecto a la labor de Rocío, con la que nosotros también habíamos ya empezado la jornada, está potenciando mucho, has venido idónea, con tu libro Matria, con nuestra Eder, el papel de la mujer, quiere que entren todavía más mujeres dentro del Instituto de Estudios Ciutíes. Y la verdad es que cuando la escucho cantar y veo además el mensaje que hay, digo, bueno, esto es idóneo para nuestro 50º. ¿Te ha gustado entonces? Bueno, decir que me ha gustado se queda corto. Yo creo que Bes es extraordinaria, porque aparte de ser una maravillosa cantante, como todos hemos podido ver, es algo distinto, es lo que ella transmite, es el espíritu y es el duende, que diría García Lorca, que todos hoy hemos sentido. Entonces yo me siento muy halagada, muy obsequiada. Gracias. Pues en historias de mujeres, Matria tiene historias de hombres, historias de mujeres y otros poemas que no son historias, tienen un corte más lírico. Bueno, tú sabes que es muy poliédrico este libro, no Sí. Es exactamente unitario. Pero hay una historia de una mujer que es el ángel, a cuyo calor quiero estar, y que me gustaría compartir porque en la voz de Eve la verdad es que me ha emocionado mucho y no he podido evitar su recuerdo. Un artista como nosotros, como todos los que estamos aquí, pero que vivió malos tiempos. Este país ha tenido malos tiempos muy cercanos. Y ella, que era mi abuela, quería ser actriz. Y así empezaba, con 15 años, con 16. Y no sé si ustedes tienen en la mente cómo era aquella cosa de que se echaban comedias en los pueblos. Claro, tenemos que retrotraernos más de 80 años. Y los mozos y las mozas con eso sacaban dinero para fiesta. Y lo digo así lo decían ellos, sacar dinero para fiesta.
Bueno, pues ella, como una de tantas personas que se volcaron en el teatro, además aquella época que se juntaban las misiones pedagógicas, la barraca, que había como esa ilusión porque la cultura pudiese liberar. Y yo le debo mucho, aparte, porque en esa obra estaba mi abuelo de apuntador y por eso estoy yo aquí. Pero aparte de eso, esa obra, que era Morena Clara, que todos ustedes recordarán, fue aparte de una obra de teatro escrita por Quintero y Guillén, fue el éxito comercial del cine español más importante durante muchos años, desde el punto de vista cuantitativo hasta ser superado muchos años después. ¿Se acuerdan con la versión de Imperio Argentina? Y mi abuela se sabía de memoria la obra 80 años después. Y yo le escribí Morena Clara. Y en realidad está dedicado a ella, pero está dedicada a todas las mujeres y hombres, en este caso mujeres especialmente porque ellas sufrieron el doble, pero en general a toda esa generación interrumpida. Y me gustó poner como epígrafe un extracto brevísimo de la comedia real que dice: estrella de plata la que más reluce, ¿por qué me lleva por este calvario llenito de cruz? Había que pronunciarlo así. Bueno, y más tú que eres de Jerez. Sí, qué desilusiones se llevan. Bueno, ahora ya me conocen, pero las primeras veces Por el jerezana, acento. claro. Es que el acento, la verdad. Como una jerezana del Lavá, me dijo una, como si no le hubiera llovido encima. Como si te hubiera llovido y te ha quedado sin gracia. Fuiste una anciana de 17 años, porque la vida supo salvarse en ti a sí misma. Demasiado espigada para un tiempo de luto, tú ibas a caballo sobre el firmamento. El animoso monte revienta de colores, ya casi es primavera. ¿Quién iba a imaginar que fuera a ser la última? Desde su tornavoz, el apuntador dicta. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. Tú sueñas con el sol sobre las tablas, como el brote comienza a bailar con el viento. Es mayo y es España. 1936 el año. Tu juventud escucha los aplausos caer, rescoldos de horizonte y manantial. Pero ya las estrellas están brotando enfermas. Han llegado a la era turbios hombres. Gritan mucho y golpean los pies contra el camino. Golondrinas sin alas. Los niños dicen: guerra, guerra, esa flor maligna que brota solamente de los suelos muertos. La noche que tendieron duró infinitos años. Y tú, cieguecita sobre las tinieblas, a pasito lento. No te dejaron ser joven, ni actriz, ni libre, pero nunca lograron hacerte maldecir tu limosna de vida, ni desclavarte a Dios del corazón, ni acallar tus susurros de inmortalidad. Siempre tuviste 17 años, porque la vida nunca se resigna y aun herida, marchita, apaleada, espera su ocasión, espera siempre poder resucitar morena y clara. Me estás mirando porque quieres que diga algo. Pues lo que voy a decir es que nos encanta, tenerte a ti aquí. Hasta otro momento. Adiós, chicos. Que nos encanta tenerte aquí, que estamos muy agradecidos por este esfuerzo que has hecho, aunque sea dar una vuelta por Málaga para volverte mañana temprano. Raquel es también traductora. Es tan larga su
obras, si sumamos la de traducción, que no nos cabía en la tarjeta. Y entonces algunas cosas las hemos mejor, suprimido. Mejor. Pero ahora quizá, aunque nos encanta escucharte recitar, si alguien quiere preguntar algo, a mí me gustaría empezar con que nos comentes algo de esta labor tuya de traductora, porque ya hemos visto cómo es como poeta, nos quedamos con ganas, todavía nos va a recitar más, ¿vale? Pero a lo mejor hay una gran diferencia en una poeta como ella, de esencia, de matriz, de matria, respecto de otro tipo de traductores. A mí me gustaría escucharle un poco, a lo mejor que nos cuentes cómo es esa faceta tuya. Pues verdaderamente la traducción es un esfuerzo seguramente poco reconocido, pero fundamental. José Saramago decía que los escritores componen las literaturas nacionales y los traductores la literatura universal. Y es verdad, no, por desgracia no hablamos todas las lenguas que quisiéramos hablar. Y necesitamos... Bueno, tú hablas muchas, ¿eh? Bueno, unas pocas. No solo eres cosmopolita viajera, eres también políglota, ¿no? Bueno, sí. Pero fíjate, ya quisiera yo poder leer a todos los poetas en su lengua original, ¿no? Al final son los traductores los que nos acercan a los grandes escritores del mundo. Y además la traducción es una gesta, porque uno... La poesía también, pero en la traducción es evidente que uno se acerca a ella a sabiendas de un fracaso seguro, porque hay una negociación con el texto en la cual uno tiene que dejarse algo. Es decir, que en eso que decían los traductores, esa lucha casi a cuartel entre un extremo que sería la fidelidad y otro extremo que sería la belleza, en cualquiera de los infinitos tonos de grises que intermedian, que uno se sitúe, hay algo que se va a dejar. Pero también decía Paul Valéry que lo que es capaz de ser trasladado de una lengua a otra, lo que queda después de haberse quedado mucho por el camino, eso es la poesía. Es decir, que quién sabe. Lo cierto es que la traducción poética tiene, para Mas Inri, dificultades propias, que son incluso mucho más abruptas que la traducción de otros campos, ¿no? Que las traducciones, a lo mejor en terrenos profesionales, que son muy complejas, pero de pronto la traducción poética se encuentra con el escollo de que la poesía, además de pensamiento, además de emoción, tiene una parte fundamental y absolutamente irrenunciable, que es la rítmica, la musical, la fonética, la sensorial desde el punto de vista semántico. Exacto. Y eso es complejo de trasladar de una lengua a otra, de manera que en muchos casos la traducción poética casi pasa por ser una recreación, que no sea tan libre, que sea una traición absoluta del autor, como dicen los italianos, a eso de traduttore traditore, pero que no sea tampoco tan fiel que se pierda absolutamente toda la magia poética original. Y en esa negociación pues se trata de encontrar los pactos menos dañinos para el resultado final y sobre todo para el poema original posible, ¿no? Pero y también, fíjate que a mí me gusta traducir porque lo veo una suerte de homenaje. Yo estoy convencida de que uno escribe por admiración. En realidad uno escribe porque es tanta la huella que han creado y que siguen creando, pero sobre todo en la poesía los inicios lectores son fascinantes porque uno se queda embelesado ante las obras de tantos y tantas grandes poetas. Y los admira profundamente. Ahora que no estamos en una época en la que admirar esté de moda, ¿no? Estamos en una época de mucho egocentrismo y en el que se tiende a no mirar lo que hacen otros, pero yo creo que sin esa admiración previa nadie se lanza a intentar escribir. Sí. Y por lo tanto yo creo que la traducción también es un signo de admiración, porque salvo los traductores, digamos, que se ganan la vida de ese modo, que es una manera muy honrosa y muy legítima y muy esforzada,
Pero en mi caso, que elijo lo que traduzco, de pronto estoy rindiendo tributo a los sí. poetas que elijo traducir. Y es una forma de lectura aún más profunda que la mera lectura, porque es una inmersión Sí. en el entramado de todos los niveles del lenguaje, en el entramado léxico, sintáctico, estructural, pragmático, y uno entra ahí y se transforma en ese En poeta, ese poeta. o se sueña con ponerse Tú misma has sido también traducida a muchas lenguas. Sí. Bueno, claro, la ventaja, como tú decías, de no hablarlas todas, es que no todas las traducciones las puedes juzgar. Pero, No, es verdad. pero es las que verdad. conozcas, las que conoces, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta? Pues, Porque algunas lenguas las dominas, como sí, para saber sí. si se ha acertado. Sí. Algunas sí que ha habido incluso un trabajo de comunicación constante con la traductora o con el traductor para aclarar, digamos, conceptos culturales o significados más coyunturales. Y a mí, por ejemplo, algunas traducciones a mí siempre me da la sensación de que mejoran el original, en el sentido de que de pronto le dotan de otra musicalidad. Yo soy una enamorada de las lenguas. Pero, por ejemplo, las traducciones al portugués, que he tenido un traductor maravilloso, André Hergé, que es un maestro de la exactitud, de la delicadeza, de la sutileza. O, por ejemplo, una traductora al italiano, que es una chica muy, muy joven, de Catania, Nichela Bionda, que vive en Milán, que también hizo un trabajo que de pronto esos poemas leídos en italiano suenan muy bien. Las traducciones al francés me gustan mucho. Luego tengo grandes traductores al inglés. Me han traducido catedráticos de español de universidades americanas, y algunos de ellos, por ejemplo, Allen Josephs es uno de los mejores traductores al inglés de García Lorca. O sea, es un verdadero honor. Tony Geist, que trabaja en la Universidad de Seattle, en el estado de Washington, ha hecho unas traducciones verdaderamente sensoriales de algunos poemas. Entonces yo lo siento también como un homenaje y lo agradezco mucho, y de pronto también son una recreación. Yo creo que ellos son tan autores como yo, y abren puertas nuevas a otros lugares que el poema inicial no lograba sino como mucho intuir. Y luego están las traducciones que uno no conoce. Por ejemplo, el último país que he visitado en clave poética de encuentro de poetas y escritores, estuve a principios de octubre en Azerbaiyán, que eso es una cosa tremendamente exótica. Nunca había ido antes y seguramente en fin, que no se cruzan los caminos a Bakú todos los días. Todos los días Azerbaiyán. Y fue algo muy especial, porque Azerbaiyán, como ex república soviética, utiliza como lengua franca el ruso. Y allí había gente de Uzbekistán, de Kazajstán, de Moldavia, y en realidad allí el inglés o el español servían para muy poco. A pesar de que el azerbaiyaní, como llaman ellos, es una lengua de la familia turca, se parece mucho al turco, ¿no? Pero utilizaban el ruso como lengua franca. Total, que yo, mis conocimientos de ruso son escasos, me puse a estudiar hace tiempo, pero no he tenido en fin, no da tiempo para todo. Y entre el azerbaiyaní y el ruso y las traducciones, yo estaba fascinada de que de pronto la gente aplaudía. Y bueno, yo no sé lo que se dejarían lo que en estaban el tintero, diciendo, pero sonaba muy bien. Sonaba muy bien. A lo mejor no sonaba bien por el idioma, a lo mejor era porque era tu poesía. Bueno, los idiomas también tienen música propia, sí. Y cada idioma tiene y luego cada hablante tiene su música particular en un idioma. No es igual escuchar, decimos, qué bien suenan qué sé yo, los gallegos, y es verdad, pero tampoco suenan igual unos gallegos que otros. Es verdad. En fin, que luego el habla que se dice, ¿no? Que la apropiación personal que hacemos de la lengua es como la huella dactilar. Hay una gran intersección común, pero hay algo de único en la forma que tiene cada persona de utilizar la lengua. Sí.
Entonces, bueno, yo creo que ellos sonaban, las mujeres son muy dulces y sonaban, me gustaba más en la voz de las mujeres porque sonaban muy bien ellas. El idioma sonaba mejor en la voz femenina. Sí, me daba la sensación de que como que hacían en fin, todos los rasgos suprasegmentales más dulces, como menos cortantes. Pero bueno, eso fue a lo mejor la casualidad de las personas en concreto que yo oí. O que habían visto vídeos o algo de Raquel y se habían intentado adaptar. Las mujeres siempre a lo último. Eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser porque tenían, la verdad que era fascinante todos los detalles del trato hospitalario, muy bien pensado. O sea que hasta podría ser cierto. Podría ser, fíjate. Sí. ¿Qué queremos? ¿Queremos hacerle alguna pregunta o queremos que nos recite un poquito más, Raquel? ¿Queremos hacerle una pregunta? ¿Qué les parece mientras van pensando que un poema breve, metapoético? Sí. Ya que estamos hablando de poesía. Bueno, es medio en broma, medio en serio. Habla precisamente de esto que estamos hablando, de la lengua y del lenguaje, que no es lo mismo, pero lo utilizamos como sinónimo coloquialmente. Y yo tuve la osadía, pero ya les digo que es un poco en broma, de ponerme en el lugar del propio lenguaje. ¿Qué pensará? Y entonces lo titulé como las campañas publicitarias que la lengua necesita una escapada. Descansando un momento del ruido, con la mano se aparta el sudor, agotada de utilitarismo, saturada de trivialidad. Vuelve a ser el motor primigenio que toma conciencia. Le horrorizan los mismos epítetos, las idénticas cartas de amor. Sueña con adjetivos exóticos, con orillas de verbos abiertos, alejadas del tedio mimético y el lugar común. El lenguaje se mira al espejo, que refleja vigor y belleza. Se acaricia el armónico torso, se despoja de ropajes viejos, armoniza al concierto del cosmos su respiración. Durante unos instantes es libre, fuerte, joven, poderoso y pleno, sin grilletes de usuarios insulsos, sin el yugo de la menudencia. Se sumerge en un lago sonoro donde es Dios del país de la idea y reencuentra el calor de su amada, por fin, la poesía. Bravo. Pues mientras se piensa, ¿no? Alguien va preguntando algo, como queríamos cerrar con una nueva actuación de Ebel, pues Ebel se nos va sentando y ya vamos preparando un poco el cierre, el apoteosis, pero a lo mejor alguien quiere mientras participar o decirnos alguna cosita. Estamos tan a gusto escuchando a Raquel, ¿verdad? Que a lo mejor no queremos ni hablar. Sí, no se está grabando, ¿no, José? ¿Puede hablar? ¿Sí? Ah, pues entonces micrófono. ¿Se está grabando, Raquel? Sí. Luego sí. No, porque ese es el que graba.
Raquel es capaz de eso y de más, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo recojo el guante. Con mucho. Yo recojo el guante a ver si hay suerte, porque sabéis que la poesía es como, en fin, que es muy señora y ella viene cuando Ella quiere va y se va mandando, cuando sí. le da, en fin, que no se fuerza. Pero es verdad que a veces los poemas por encargo, digamos, o partiendo de pie forzado, también son un reto, porque de pronto uno se adentra por territorios que de otro modo a lo mejor no le hubiera. Entonces, yo te agradezco mucho. Y lo compartimos, de pronto si algún compañero o compañera igual le... ¿no? Claro. De hecho la mayor carga de poesía está en la vida. Es decir, que los fondos marinos... Sí. En realidad lo han sabido los grandes pensadores de todos los tiempos. Lo decía Pitágoras, Dante lo dijo. La poesía, que es la creación, sí. Y es el propio universo, nosotros mismos. Es decir que... Así que lo de los fondos marinos me llama mucho la atención. Lo voy a tener muy presente. Estupendo, sí, claro. Nosotros estamos en contacto, espléndido. Luego corriges, eso también es verdad que a mí con los científicos eso me da un poco de miedo, las inexactitudes, ¿no? Porque de pronto uno poetiza y a lo mejor dice una majadería, ¿no? Todo abierto. Es verdad. Pues ya, sí, ya ha recogido. Eso es verdad, sí. eso es cierto. Es una construcción humana. En Estados Unidos dicen eso, dicen sí, lo de sí que lo dicen, poet to translate poetry. Sí. Yo no quiero nunca ofender a mis colegas traductores que no son poetas, porque tampoco hay personas que hacen trabajos espléndidos, pero sí es verdad que hay momentos en los que la recreación es tan indispensable que hay que poetizar. Hay que poetizar para traducir. Para traducir. Yo lo que veo es que quizá, aunque estamos tan a gusto, a lo mejor tienen obligaciones y que podemos luego seguir charlando con ella, que está a nuestra disposición todavía, y entonces quizá podíamos ya ir cerrando el acto. Luego seguimos charlando cuando termine Edel. Yo le recuerdo que el día 18 estaremos aquí con un amigo de Raquel, amigo mío, enamorado de Ceuta, amigo de nuestro gran Luis López Anglada, que vendrá a recitar sus poemas de gran altura también, pero sobre todo a contarnos también anécdotas de Luis y a charlar sobre nuestro gran poeta ceutí el lunes día 18 a las 7:30. Agradezco la presencia, luego seguimos charlando, ahora si quieren tenemos también libros y gracias Raquel, de verdad. Adelante Evel para otro momento único.
¿Quién tiene largos trenes recorriendo? Eso fuera, dime, ¿quién puede competir con la imaginación? ¿Quién puede competir con la imaginación? ¿Quién puede competir con la imaginación? Yo creo que nadie puede competir con la imaginación, con la imaginación. ¿Quién puede? ¡Bravo! Gracias Pero por qué buena eres. transmitir con unas líneas lo que eres tú y se percibe, yo al menos lo percibí. Y gracias de nuevo. Gracias a ti, me ha parecido espectacular. Espectacular. Wow. Pues ahora, después de esto que no sabemos qué decir, ¿Quién puede competir? podemos seguir charlando, ir a tomar una cerveza. Tienen aquí a la autora también, que se ha prestado a que os presente, nos hagamos alguna foto más y sigamos hablando. Vale, muchas gracias a todos.